Muy buenos días, gente, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro canal de YouTube. Acabamos de salir de la posada que quedó allá atrás. Estamos yendo a la playa que tenemos acá cerca, estamos en Bucios y esta semana vamos a estar intentando compartirles una gira de playas. Vamos a tratar de recorrer todo. Ahí la tenemos a Aldi, que está sosteniendo a Abby, que en este momento, obviamente, como debe haber estado robando alguna cosa, la tenemos ahí comiendo pasto. Generalmente hace eso cuando está mal de la panza, que es, amor, ¿cada cuánto? Todos los días. En fin, bueno, estamos acá, vamos a caminar todo por la ruta. Caminamos unas 7 cuadras, camino tranquilo, y ahora por suerte, miren eso, llegamos a la playa. Abby es controlada por comida siempre, ya la saben, ya la conocen. Praia da Ferradura es una playa de 1,5 kilómetros, con mar calmo, ideal para familias y los amantes de stand-up y kayak. Su nombre se debe a que la bahía tiene forma de herradura, como van a ver acá en el video. Acabamos de hacer nuestro primer vuelo con el dron acá en esta playa. La realidad es que el viento no ayudó mucho, así que las tomas que hicimos no es de lo más prometedor, pero la verdad que da para ver un poco cómo es esta bahía. Bueno, infelizmente en la playa pasan cosas como la que vamos a ver ahora. Voy a tratar de entrar sin que se me moje el dron. Nos estamos encontrando. Aldi, con toda su ilusión, dice: mirá, hay ahí una tortuga, no sé qué es, pero es una bolsa de basura. Ahora la vamos a intentar sacar. Solo un momento que estoy con el dron encima y no estoy consiguiendo meterme al agua. Bueno, segundo intento. Vamos a ver si conseguimos alcanzar la bolsa. Estoy hablando medio raro porque estoy con la remera en los dientes. ¡Tarán! La buena acción del día. Plástico en la playa, qué tristeza. No sé cómo nadie se calienta por sacar este tipo de cosas. Una playa tan hermosa, pero con mugre. Somos así. Para quienes todavía no nos conocen tanto, aprovecho para contarles que, bueno, tanto Aldi como yo somos buceadores, buzos, mergulladores, como quieran decirle. Y la verdad que el plástico en la playa, principalmente adentro del mar, es algo que nos indigna, nos vuela los pelos. No podemos creer cómo puede ser que la gente vea la mugre en la arena y no se digna levantarla. Es como, está bien, vos no la tiraste, todo perfecto, no hay problema. Pero si lo ves, levantalo, no te va a hacer mal, no se te van a caer las manos, no se te van a encarnar las uñas, no va a pasar nada. Y la verdad es que cuando uno ve después, como nos pasó en un viaje en Hawái, que encontrás a los animales muertos, tortugas y esas cosas, nada, es una tristeza que no, es simplemente tratar de juntar la basura que está por ahí dando vuelta, nada más. Está bien, no se puede reducir los microplásticos, no se puede reducir el plástico, no estamos preparados para eso, perfecto. Por lo menos juntémoslo si lo vemos suelto por ahí. Es una cosa que, bueno, nada, nos vuelve locos, en fin. Seguimos con el paseo por la playa. Abandonamos la playa Ferradura porque leímos en el Google Maps que había una que era Praia do Forno. Y camino hacia la Praia do Forno nos encontramos con este laguito. Sí.
Abby estaría con ganas de saltar a los patos, pero no, la vamos a dejar. ¡Ay! Para Abby. Continuamos hacia la playa de Uforno. Estamos acá. Encontramos un caminito, un sendero para hacer. Abby está muerta de sed. Por acá tenemos el detrás de escena de lo que hacemos en Instagram. La tenemos a Aldi produciendo. Acá es muy interesante, básicamente lo que cuenta este cartel que está acá. Es que hace muchos años, en esta parte donde estamos nosotros ahora, acá en Bucios, era la parte que estaba en contacto con África. Y ahí mencionan que el Himalaya brasilero, bueno, acá en Armazón de Bucios, se menciona del Himalaya brasilero básicamente porque en este lugar había unas montañas que llegaban hasta los 8000 metros aproximadamente. Después vamos a investigar bien. Pero, bueno, nada, acá tenemos un poco de la explicación y de qué se trata. Pero esto estamos hablando de 130 millones de años atrás. Así que vamos a dejarlo por ahora ahí. Vamos a chumear el paisaje, que es lo más interesante. ¡Ay! Para Abby. Abby está con muchas ganas de llegar a la playa, me parece. Es para qué. La filosofía de Abby es: ¿para qué bajar caminando si se puede bajar corriendo? ¡Va! Vamos a reparar esto. Abby, me debes unas chinelas. Zafó. Podemos seguir. ¡Wow! Piscinas naturales. Como no podía ser de otra manera, cuando Diego se encuentra con piscinas naturales, no hay chance, hay que meterse. Lo único, hay que estar atentos porque hay muchos de esos. Así que sí, erizos. Mi remera está por allá colgada. Recién hicimos un rescate de una persona. ¿Podés contar un poco de qué pasó, mi amor? Sin declaraciones. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué? Estoy tratando de pararme en algún lado sin meter la pata en un erizo. ¡Ah! No, mentira. Acting. Bueno, acá estamos. Me gustaría llegar del otro lado de la piscina. Vamos a ir nadando para no pincharme. Por Dios, esto está lleno de erizos. Miren esto lo que es. Pero todavía venimos zafando. Vamos hasta allá. Esto parece patinar un poco. No sé quién era, pero me acaban de pegar a gritos de la otra punta tipo ¡Salí! ¡Salí! Así que me parece que estaba haciendo cagada.
Son cosas que pasan. Vamos a volver a donde estábamos. Voy a intentar evitar los erizos de nuevo. Ahora les cuento cómo me fue. The place I'm living in is called a beautiful delusion. ¡No! ¡Alta serpiente! ¡Ahí, ahí! Ay, qué estúpido de mierda. Era para el video, Gordi. Vamos a documentar el momento del encuentro entre Abby y un caballo. ¿Qué pasará? Cuidado, Abby, que te van a dar una patada. El caballo no le dio bola a Abby, Abby no le dio bola al caballo. Para los que tenían interés en saber qué carajo iba a pasar, no pasó nada. Y Aldana sigue enojada por el chiste que le hice. Después de una caminadita de, no sé, unos 400 metros, una cosa así, llegamos a Praia da Foca, que por lo que estuvimos viendo por arriba es una locura. Vamos a estar bajando ahora por este camino. La calle está ahí dejan los autos. Ahí la tenemos a Abby, siempre ansiosa por llegar primera. Ya adelante Aldana. Y por allá se ve un poquito de la playa. Acabamos de llegar a la playa de Forno. Tiene una particularidad muy interesante, que es que la arena de acá es roja, señores. Bueno, hay una vista espectacular. Ahí les voy a hacer un poco del recorrido. Lo lindo e interesante de acá es que el agua es súper transparente. Ahí les voy a mostrar. Miren lo que es esta arena. Me flashó mucho. Es una cosa bien extraña. Miren el color de esta arena, lo que es. Bueno, y la claridad del agua, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar en una oficina así? Digo oficina porque recién acabamos de tener una reunión con una fábrica de electrodomésticos de acá de Brasil. Que bueno, estamos ahí intentando cerrar alguna especie de acuerdo, alguna especie de parcería para ver si ganamos un código de descuento para que quien nos quiera ayudar pueda entrar, comprar ahí y obviamente se gane un descuento para la persona también. Pero bueno, no importa, ya les estaremos contando si es que eso se cierra con pulgar arriba. Ahí está el cantinho, ahí está Abby. Bueno. Volvimos del paseo por la playa, ya estamos acá, ya comimos algo. Y como verán, esto es un maldito descontrol. ¿Qué pasó? Se nos está activando la bomba de agua, se las voy a presentar. Está ahí abajo. Y tenemos el problema que se está activando sola, lo que significa que está perdiendo presión desde la salida de la bomba. Vamos a seguir sacando cosas y seguir haciendo lío. Desde la salida de la bomba en adelante estamos perdiendo presión, así que lo que estoy tratando de hacer es seguir los caños de agua
Este es básicamente el caño de agua que sale. Viene uno para el calefón y el otro sigue directo para el otro lado, digamos. Sigue para las canillas y todo eso. Así que ahora lo que voy a intentar hacer es encontrar a ver dónde es que está la pérdida de agua. Pero bueno, vamos a ver dónde puede llegar a estar el problema.